Hola, soy Anton, y hoy vamos a hablar de un tema del que en realidad no hemos hablado desde hace bastante tiempo: la salud humana en el espacio exterior, especialmente por lo que acaba de ocurrir por primera vez en la historia. Esta linda imagen nos muestra en realidad la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional. O, para ser más específicos, la primera vez que astronautas tuvieron que regresar antes de tiempo a la Tierra debido a algún tipo de emergencia médica. Ahora bien, por razones de privacidad no vamos a saber exactamente qué ocurrió durante bastante tiempo, pero basándonos en lo que sabemos hasta ahora, todo parece estar bien. Los astronautas están bien, y nadie resultó herido. Pero debido a este nuevo anuncio, decidí finalmente terminar un proyecto en el que básicamente llevo trabajando 2 años. Un proyecto basado en casi 60 estudios diferentes de los últimos 2 años, que exploraron la idea de la microgravedad, o básicamente vivir en el espacio, y la salud humana. Específicamente, qué efectos exactos parece causar la microgravedad en el cuerpo humano y qué efectos han experimentado hasta ahora la mayoría de los astronautas después de vivir durante varios meses en la Estación Espacial Internacional. Cuando hablamos de exploración espacial, normalmente nos enfocamos en la increíble ingeniería de los cohetes y en la belleza de las galaxias distantes. Pero una de las preguntas más importantes, que muchas veces se ignora, es por supuesto, ¿qué pasa con el cuerpo humano? ¿Cómo nos afecta exactamente el espacio, y específicamente la microgravedad? ¿Y será posible algún día realizar viajes espaciales de larga duración? La cuestión es que yo solía explorar este tema con bastante regularidad hasta hace varios años, y puedes encontrar algunos de los videos anteriores en la descripción. Pero desde entonces dejé de hacerlo, y de hecho, estuve guardando estos estudios con la esperanza de volver a este tema algún día, y parece que ese día es hoy, principalmente por lo que acaba de ocurrir en la Estación Espacial Internacional. Pero lo que la mayoría de nosotros no comprende es que vivir en el espacio exterior, y específicamente en condiciones de microgravedad, produce muchísimo estrés en nuestro cuerpo, y no hay mejor ejemplo que este: la experiencia de Don Petit, el astronauta activo de mayor edad de Estados Unidos. En su cumpleaños número 70, Petit regresó a la Tierra después de pasar 220 días en la Estación Espacial Internacional. Puedes ver su regreso justo aquí, pero mientras estaba en órbita, describió que se sentía como si tuviera 30 años otra vez. Todos sus pequeños dolores, todas sus molestias, desaparecieron, y en esencia, se sintió mucho más joven simplemente por estar en microgravedad. Sin embargo, después de esos 220 días, regresó a la Tierra y tuvo dificultades incluso para levantarse del suelo. Esto ilustra lo rápido que la gravedad puede volver a cobrarle factura a un cuerpo que se ha adaptado a la ingravidez. Así que el espacio es, en esencia, una especie de prueba definitiva para la biología humana. La cuestión es que, cuando normalmente hablamos de vivir en el espacio exterior, obviamente hablamos de vivir dentro de una cápsula y generalmente protegidos de la radiación. Así que aquí estamos hablando únicamente de vivir en microgravedad. Y aún así, esto parece ser muy estresante, ya que nuestro cuerpo evolucionó durante miles de millones de años bajo la gravedad de la Tierra. Quitar este ingrediente crucial hace que muchas cosas dentro de nosotros empiecen a salir mal bastante rápido. Y aquí supongo que podemos empezar con algunos de los descubrimientos más crudos e inusuales de los últimos meses. Empecemos con las uñas, porque ¿sabías que muchos astronautas terminan perdiendo las uñas después de una experiencia como la que ves aquí? Básicamente, una caminata espacial. Esta condición se conoce como onicólisis, aunque aquí en realidad no es causada por la gravedad, sino por la presión extrema dentro del traje espacial. Cuando los guantes están presurizados, normalmente crean puntos de presión muy intensos en los nudillos, restringen el flujo sanguíneo y eventualmente hacen que las uñas se desprendan. Las investigaciones muestran que, dependiendo del diseño del guante, algunos astronautas tienen hasta 10 veces más probabilidades de terminar perdiendo las uñas. Así que si, por ejemplo, lanzamos algún tipo de misión a Marte, hay una probabilidad bastante alta de que muchos astronautas se queden sin uñas después de apenas unos meses. Pero también existen los dolores de cabeza espaciales, y este es en realidad un descubrimiento más reciente de 2025. Resulta que casi todos los astronautas hasta ahora, hombres y mujeres, sufren dolores de cabeza horribles durante la primera semana en el espacio. Para el 87% de ellos, estos dolores de cabeza vuelven a aparecer a lo largo de toda la misión y con el tiempo pueden causar bastante malestar. Y bueno, una de las posibles razones de esto, según este estudio, parece ser el aumento de presión dentro del cráneo. En la Tierra, la gravedad normalmente empuja los líquidos de nuestro cuerpo hacia abajo, pero en microgravedad, el líquido se acumula dentro del cráneo, y todo esto eventualmente provoca dolores de cabeza constantes que son extremadamente difíciles de aliviar. Pero la cuestión es que esta acumulación de líquido y la redistribución de la sangre en el cuerpo pueden causar algo todavía más serio. Este es uno de los descubrimientos recientes más importantes, que sugiere que también puede causar anemia espacial. En la Tierra, bajo condiciones normales, nuestro cuerpo crea y destruye aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos por segundo, pero en el espacio, algo parece cambiar, y el cuerpo empieza a destruir aproximadamente 3 millones por segundo, un aumento del 54%, pero la cantidad de células que se crean sigue siendo la misma, y resulta que esta destrucción de células continúa durante toda la misión. Así que, básicamente, la mayoría de los astronautas terminan teniendo muchos menos glóbulos rojos en el cuerpo. Curiosamente, mientras están en el espacio, esto no parece ser un problema. En ingravidez, sus cuerpos pueden adaptarse, y la sangre
sangre circula normalmente. Sin embargo, una vez que regresan a la Tierra, o básicamente una vez que aterrizan, por ejemplo en Marte, casi de inmediato se sienten agotados y tienen problemas para readaptarse a las condiciones terrestres durante al menos unas semanas. Y eso se debe a que, en este caso, la anemia aparece y hace que la vida cotidiana se vuelva muy difícil. Pero lo que es aún más preocupante es lo que ocurre a nivel molecular. Y esto es algo que ya exploramos anteriormente en uno de los videos de la descripción, basándonos en los descubrimientos del famoso estudio de gemelos de la NASA. Aquí, Scott Kelly estuvo en el espacio y su hermano permaneció en la Tierra. Y una vez que Scott regresó a la Tierra, los investigadores recolectaron muchas muestras de ambos hermanos para descubrir cómo cambió su ADN y cómo se vio afectado su cuerpo. Y bueno, resulta que mientras Scott Kelly estaba en el espacio, algunas de las cubiertas protectoras de sus cromosomas, llamadas telómeros, en realidad se alargaron. Esto normalmente es una señal de un cromosoma saludable y sugiere que en el espacio su cuerpo estaba un poco más sano. Pero una vez que regresó a la Tierra, parece que ocurrió lo contrario. Se acortaron rápidamente, quedando incluso más cortos que antes de que comenzara la misión. Así que, en esencia, su cuerpo se debilitó solamente después de regresar a la Tierra. Pero esto también se aplica a otras partes del ADN, conocidas como el genoma oscuro. Distintos tipos de segmentos de ADN que normalmente permanecen inactivos, pero que parecen influir en el ADN de formas que todavía no entendemos. A veces esto también se conoce como ADN basura. Y bueno, resulta que en el espacio gran parte de este genoma oscuro parece despertarse y parece afectar nuestros genes de formas que aún no comprendemos del todo. Pero podría afectar el envejecimiento biológico, With studies discovering that living in microgravity causes a lot of cells to remain hyperactive. provocando agotamiento funcional y envejecimiento acelerado. Además, esto fue confirmado incluso al estudiar células madre individuales en entornos de laboratorio. Aquí, las células madre expuestas a condiciones espaciales generalmente mostraron reservas de energía agotadas y signos de envejecimiento prematuro. Buena parte de esto luego se conectó con este ADN basura, que potencialmente hacía que estas células se volvieran mucho más débiles. Pero por suerte para nosotros, resulta que este daño es reversible y la mayoría de estas células vuelven a la normalidad en aproximadamente un año. En esencia, esto confirma que nuestras células y nuestro ADN parecen comportarse de manera completamente diferente en microgravedad. Pero también tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Hablemos de los huesos, el corazón y los riñones. La pérdida de estructura ósea y muscular ya está bastante bien documentada. Normalmente, un astronauta típico pierde aproximadamente entre el 1 y el 2% de su densidad ósea cada mes, y eso ocurre principalmente porque ciertas células siguen descomponiendo el hueso viejo, pero las otras células, las que deberían crear hueso nuevo, parecen reducir drásticamente su actividad. Sin embargo, algunos estudios recientes también descubrieron que esto depende del sexo. Resulta que las mujeres parecen sufrir aún más. En promedio, las mujeres pueden perder masa muscular mucho más rápido, y por lo tanto, podrían tener más dificultades con los viajes espaciales que los hombres. Y esto también parece afectar a muchos otros órganos. Por ejemplo, en uno de los experimentos recientes que utilizó tejido cardíaco bioingenierizado, los investigadores descubrieron que el tejido mismo latía con la mitad de fuerza, o en realidad la mitad de intensidad, que el tejido en la Tierra. Y con el tiempo, esto produjo lo que se conoce como arritmia, con el tejido desarrollando ritmos irregulares extremadamente similares a los de una enfermedad cardíaca típica relacionada con la edad, que produce efectos parecidos. Un estudio reciente también descubrió que incluso los riñones parecen verse afectados. Esto se debe a que la forma en que nuestro cuerpo empieza a procesar la sal y la manera en que parece descomponer los huesos aumentan drásticamente la probabilidad de desarrollar cálculos renales. Los investigadores advierten que una misión típica a Marte podría hacer que al menos algunos astronautas terminaran desarrollando una insuficiencia renal permanente, mientras que muchos astronautas obviamente también podrían desarrollar cálculos renales, y eso es algo que probablemente no quieres tener en el espacio exterior, sin intervención médica a tu alrededor. Pero algunos de los descubrimientos más interesantes estuvieron relacionados con el cerebro. Uno de los problemas más comunes que experimenta prácticamente todo el mundo ahora se conoce como SANS, o síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. Esto es algo que experimenta aproximadamente el 70% de los astronautas. En resumen, es un problema importante de visión. Debido a la forma en que los fluidos se desplazan en el espacio, la parte posterior del globo ocular puede aplanarse, haciendo que el nervio óptico se inflame. Como resultado, los astronautas empiezan a experimentar muchos problemas de visión que en algunos casos incluso pueden describirse como ceguera parcial. Por suerte para la mayoría de ellos, esto suele corregirse solo al regresar a la Tierra, pero desafortunadamente para algunos esto no siempre ocurre. Para unos pocos fue permanente. Así que, después de varios meses en el espacio exterior, una persona puede desarrollar un problema de visión permanente, y eso sin mencionar que la microgravedad también desplaza el cerebro aproximadamente 2,5 milímetros hacia arriba. Dependiendo de la persona, esto puede producir desde problemas de equilibrio hasta mareos que pueden durar semanas después de regresar a la Tierra. Esta es, por supuesto, una de las razones principales por las que los astronautas tienen problemas para caminar una vez que aterrizan. Y para sumar a todo esto, también tenemos que hablar de algo que normalmente no consideramos en la Tierra,
pero que puede volverse súper peligroso en el espacio. Aquí hablamos del microbioma dentro de nosotros y de los distintos microbios que llevamos con nosotros al espacio exterior, especialmente, por ejemplo, en una misión a Marte, porque nunca vamos a viajar realmente solos. Llevamos con nosotros billones de microbios que viven dentro y sobre nuestros cuerpos. Y aquí los científicos descubrieron que al menos 13 cepas de bacterias, especialmente Enterobacter bugandensis, lamentablemente mutaron hacia lo que se conoce como una forma multiresistente a medicamentos. En otras palabras, mutaron para convertirse en superbacterias, y aunque en condiciones normales en la Tierra generalmente no causan problemas, resulta que en microgravedad pueden cambiar repentinamente e incluso volverse potencialmente mortales. Así que, básicamente, algunos astronautas que tienen ciertas bacterias dentro de ellos, y por cierto, prácticamente todos tenemos un microbioma diferente dependiendo de lo que comemos, podrían descubrir accidentalmente que una de esas bacterias se vuelve extremadamente peligrosa y patógena, y empieza a causar problemas dentro de su cuerpo, simplemente porque ya no hay gravedad, y la bacteria cambió, y esto también parece afectar nuestra comida. Por ejemplo, en un experimento con lechuga, los investigadores descubrieron que debido a la microgravedad, los diminutos poros dentro de las hojas de lechuga parecen permanecer abiertos en lugar de cerrarse, y esto, lamentablemente, hace que algunas de estas hojas almacenen bacterias en su interior en lugar de liberarlas como suelen hacerlo. Algunas de estas bacterias, como por ejemplo la salmonela, son conocidas por ser peligrosas, lo que significa que incluso la comida que llevamos con nosotros puede volverse más peligrosa de comer si no se procesa correctamente. Y por último, también hubo estudios sobre la reproducción humana. No es que yo crea que alguien vaya a tener bebés en el espacio todavía, pero supongo que nunca se sabe. Creo que aquí realmente estamos pensando muy a futuro, suponiendo que algún día tengamos algún tipo de colonia en Marte. Y bueno, aquí tenemos algunas malas noticias y algunas buenas noticias. La mala noticia es que muchos espermatozoides parecen quedar completamente desorientados en microgravedad. Básicamente, empiezan a moverse mucho más lento, pierden la capacidad de encontrar su objetivo y cualquier tipo de inseminación se vuelve extremadamente difícil en condiciones de microgravedad. Pero la buena noticia es que, si ocurre la inseminación, las crías parecen estar sanas, y esto se basa en un estudio con ratones, en el que células madre de ratón, que se mantuvieron en la Estación Espacial Internacional durante 6 meses, fueron luego utilizadas para reproducir ratones espaciales sanos y fértiles de vuelta en la Tierra. Esto básicamente sugiere que los componentes básicos de la vida podrían sobrevivir viviendo en microgravedad dentro de algún tipo de nave espacial, siempre que estén protegidos de la radiación. Bien, muchísimos desafíos diferentes. Pero antes de hablar de algunas posibles soluciones, quería mencionar brevemente otros descubrimientos que no llegué a comentar demasiado, pero que aún así revelaron cosas que nadie sabía antes sobre la salud espacial. Hagámoslo muy rápido, porque este video se va a volver larguísimo si tengo que cubrir cada estudio. Primero tenemos la salud dental. Los astronautas tienen un riesgo mucho mayor de enfermedad de las encías, y sus mandíbulas normalmente se vuelven mucho más débiles debido a la pérdida ósea. Además, los astronautas que sufrieron algún tipo de conmoción cerebral en el pasado parecen tener una probabilidad mucho mayor de desarrollar problemas cerebrales, especialmente pérdida de visión, y luego tienen que vivir en microgravedad durante al menos unos meses. Además de esto, resulta que la comida también sabe muy insípida en el espacio exterior, y esto parece deberse principalmente al estrés contextual, normalmente causado por el ruido y el confinamiento, y no solo por algún tipo de cambio físico en nuestro cuerpo. Así que, básicamente, como estás dentro de una caja volando por el espacio, incluso la comida deliciosa parece no saber demasiado bien. Con una posible noticia positiva, cuando se trata de problemas arteriales, y especialmente problemas cardíacos, resulta que las arterias de los astronautas parecen mantenerse sanas y libres de enfermedad durante al menos 5 años después de la misión. E incluso los astronautas que potencialmente tenían algún tipo de problema cardíaco parecen mejorar mucho más rápido, así que al menos hay algunas buenas noticias. Pero supongo que la pregunta que tenemos que responder es, ¿tenemos alguna solución para estos problemas? Básicamente, si terminamos yendo a Marte, los astronautas simplemente tienen que soportar todo esto. Bueno, tenemos algunas soluciones, pero no para todo. Por ejemplo, investigaciones anteriores sobre el sistema inmunológico identificaron un compuesto vegetal llamado quercetina, que sorprendentemente puede revertir el 70% de los cambios en el sistema inmunológico causados por la microgravedad. Así que al menos hay una posible solución que puede ayudar a los astronautas a evitar enfermarse. Luego, el año pasado, un nuevo proyecto radical llamado MITOS exploró la idea de una especie de terapia de reemplazo, donde un astronauta básicamente extraería su propia sangre, que contiene mitocondrias saludables, antes de partir al espacio, y luego se la reinyectaría más adelante para tratar, por ejemplo, daño por radiación u otras condiciones relacionadas con la sangre. Mucha otra investigación se centra esencialmente en la comida, porque parece que muchos de estos problemas podrían resolverse si realmente creamos una solución perfecta que mejore el microbioma intestinal, lo que ayudaría a los astronautas a mantener condiciones saludables dentro de su cuerpo. Pero prácticamente, la mayoría de estos estudios todavía están en sus primeras etapas, y en realidad aún no hay una solución para todo esto, lo que básicamente nos deja con algunas conclusiones, y la mayoría de ellas no son particularmente positivas. Lo que hemos descubierto hasta ahora es que el sistema cardiovascular de los astronautas parece ser sorprendentemente resistente.
e incluso mejora si permanecen en el espacio. Sin embargo, casi todos los demás sistemas de nuestro cuerpo parecen experimentar lo contrario. Casi siempre empeoran y, en algunos casos, ni siquiera mejoran después de que el astronauta regresa a la Tierra. O, básicamente, basándonos en todos estos estudios, parece que el cuerpo humano todavía no está listo para la microgravedad. La única posible solución para futuras misiones sería desarrollar gravedad artificial. Aunque esto quizá es algo que debería haber mencionado al principio, ninguno de los problemas que discutimos hoy fue resultado de la radiación. Todo esto fue resultado de la microgravedad. Así que, básicamente, si podemos crear condiciones de gravedad artificial, técnicamente la mayoría de estos problemas desaparecerían, pero gran parte de esta investigación es realmente importante no solo para los astronautas, sino incluso para los biólogos aquí mismo en la Tierra, porque cada uno de estos descubrimientos nos está enseñando muchísimo más sobre el envejecimiento humano, aquí en nuestro propio planeta. El vuelo espacial parece ser un modelo perfecto para la idea conocida como envejecimiento acelerado. Esencialmente nos ayuda a ver cómo envejece el cuerpo humano, y proporciona elementos clave para intentar mantenernos saludables aquí mismo en nuestro propio planeta, incluso si nunca vamos al espacio. Así que estos estudios son súper importantes, y los científicos estarán usando todos estos datos durante muchos años. Pero con eso dicho, al menos por ahora, eso es todo lo que quería mencionar. Hay bastantes estudios que quería discutir en algunos videos futuros, y como mencioné, ya hemos hablado de varios en el pasado, así que asegúrate de suscribirte y revisar esos otros videos si quieres aprender más. Con eso dicho, gracias por ver, vuelve mañana para aprender algo más. Nos vemos mañana, y como siempre, adiós.